El Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño, Colprosuma, nació en la lucha y vivirá en la lucha por la defensa de la educación pública, el rescate del aula de clases y la defensa de los derechos del Magisterio Nacional. A continuación, nuestro programa Acontecer Colprosuma. El discurso del presidente y un pacto social para salvar la educación pública. Desplazamiento forzoso afecta comunidad educativa. En el Día del Maestro, Colprosuma propone un pacto social y reajuste salarial. Entérate de estas y otras informaciones a continuación en tu programa Acontecer Colprosuma. Hola, muy buenas noches a todos nuestros afiliados docentes a nivel nacional. Un combativo saludo para cada uno de ustedes. Bienvenidos a su programa Acontecer Colprosuma este 20 de septiembre. Como siempre, les saluda Merari Rodríguez y de inmediato comenzamos con las informaciones o en esta ocasión un tema muy sonado. Lo que fue el discurso del presidente y el Pacto Social por la Educación que se desarrolló ayer con dirigentes magisteriales, entes del gobierno, alcaldes de diferentes departamentos del país, donde se manifestaron muchas cosas, entre ellas soñar con una educación mundial y donde después de 10 años se concretó, se logró esta reunión por algunas barreras que consideraban insuperables, de acuerdo a lo manifestado por el presidente ayer en esta convocatoria, donde se dijeron muchas cosas y donde también se habló de una reforma educativa, pero más adelante también conoceremos cuál es el planteamiento de nuestra organización ante este pacto. Desde este espacio, nuestra organización ya lo había manifestado. Ya el Colprosuma había propuesto un pacto social por la educación pública con calidad, una mesa de diálogo que fuera dirigida por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Hoy se habla de un pacto social por la educación. Veremos de qué manera se desarrolla este tema y más adelante conoceremos el posicionamiento de nuestra organización. Mientras tanto, como sabemos ya, el pasado lunes 17 de septiembre se conmemoró el Día del Maestro. Nuestra organización, a través de una conferencia de prensa para darle a conocer a nuestros afiliados y al pueblo hondureño en general, nuevamente propuso este pacto social por la educación pública, pero sobre todo un merecido reajuste salarial apegado a la ley. El Colprosuma, una de las organizaciones más grandes de Honduras, más grandes de Centroamérica y una de las terceras de Latinoamérica, felicita a todo el Magisterio Nacional, a todos los maestros que desempeñamos y que trabajamos en las aulas y construimos patria. Los docentes somos los que construimos patria. Los docentes somos los que formamos generaciones y es urgente en los actuales momentos pactar la escuela pública. Frente a la situación lamentable del sistema educativo nacional, nuestra organización gremial propone la educación que queremos. El Colprosuma siempre ha sostenido que el eje fundamental para el desarrollo nacional es la educación pública de calidad y para ello es esencial rescatar el aula de clase como principio rector de la transformación nacional. El Colprosuma propone a la sociedad hondureña un pacto por la educación pública de calidad que involucre a todas las partes que conforman el sistema educativo, padres de familia, maestros, gobierno, sociedad civil, para garantizar la defensa de la escuela pública, la calidad educativa nacional, la profesionalización del docente hondureño y el mejoramiento de sus condiciones educativas y salariales. El Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño Colprosuma presenta ante el Gobierno de la República y ante la comunidad nacional e internacional la presente propuesta
de actualización salarial del Magisterio Nacional, que se incluyan los porcentajes dejados de percibir como consecuencia de los incrementos anuales al salario mínimo registrados en los últimos años, y que el salario base de los docentes pase de 9.863.76 a 17.000 lempiras mensuales. Esta cifra tiene relación con los efectos provocados por la inflación y la devaluación de la moneda. Nuestra organización en reiteradas ocasiones ha manifestado o ha planteado este posicionamiento, una propuesta salarial que se ha estudiado científicamente de acuerdo a los factores que ya se mencionaban, y en esta fecha, en esta ocasión del Día del Maestro, propicio para reiterar los grandes proyectos de nuestra organización y para dónde avanzamos. Como una nota positiva, también destacamos la labor destacamos este homenaje que rindió el alcalde de Choluteca, el señor Quintín Soriano, a todos los docentes de este departamento con la inauguración de una gran plaza cívica ubicada en el barrio El Estadio de este departamento, y una plaza dedicada o un homenaje que se hizo a los docentes por esta noble labor que realizamos y donde ellos también podrán realizar diversas actividades. El pasado lunes 17 de septiembre se rindió un merecido reconocimiento a los docentes de la ciudad de Choluteca, esto por parte del alcalde Quintín Soriano, quien en ocasión de dicha celebración inauguró la Plaza del Docente. En dicho acto inaugural estuvieron presentes las autoridades de nuestra gloriosa organización, así como miembros de otros colegios magisteriales, ya que como característica particular de dicha plaza se encuentran banderas de cada una de estas organizaciones. Según lo manifestado por el alcalde Quintín Soriano, el objetivo de esta plaza es que el magisterio de esta ciudad tenga un lugar de esparcimiento en donde se puedan realizar actividades culturales, recreativas y de entretenimiento. Como organización damos las gracias a los pobladores de la ciudad de Choluteca y a sus autoridades por enaltecer el nombre de los maestros hondureños. Y así como lo establece el calendario cívico, cada 17 de septiembre, pues celebramos el Día del Maestro. Ante esto, las diversas seccionales de nuestra organización también realizan sus actividades conmemorativas a esta fecha. El 17 de septiembre de cada año está marcado dentro del calendario cívico como el día consagrado a los maestros hondureños. Por ello, las diferentes seccionales del Colprosuma han dado inicio con las celebraciones. Este día nos hemos reunido nuestra gran familia Colprosuma para hacer un almuerzo y también hablar de manera general de cómo está la situación de nuestra organización. Por su parte, el coordinador departamental de los círculos de estudio, el profesor Nelson Méndez Isaula, extiende un fraterno saludo a todos los docentes por la loable labor que día a día desempeñan dentro de las aulas de clase. Un saludo a todo el magisterio paceño y especialmente al maestro Colprosuma, que hoy los encontramos reunidos aquí en el Rancho Víctor celebrando este día tan especial a ese ser que da la vida en las aulas para tener una Honduras mejor, una sociedad más activa, más productiva en el país. De igual forma, dentro de la celebración se abordaron temas de interés para todos los afiliados a la más sólida y grande organización magisterial del país, como lo es el Colprosuma. El Colprosuma es una organización grande, es una organización ranqueada entre las primeras 3 de Latinoamérica, ¿verdad? Y es de las instituciones económicamente más sólidas que tenemos en cuanto a colegios magisteriales. Entre otras informaciones, en Centroamérica, más de 1 millón de jóvenes en edades entre 15 y 25 años se encuentran fuera del sistema educativo y también desempleados, convirtiéndose en un severo problema, especialmente en Honduras. En Centroamérica, más de 1 millón de jóvenes en edades entre 15 y 25 años se encuentran fuera del sistema educativo y desempleados.
aparte de que le faltan las capacidades básicas para reinsertarse, por lo que organizaciones como CRS Construyendo una Cultura de Paz, a través de sus programas, buscan ayudar a estos jóvenes. Todos aquellos actores que trabajan en el sector de jóvenes en riesgo social, buenas prácticas que hemos aprendido a través del tiempo para garantizar la inserción de jóvenes que vienen de situaciones realmente de desempleo y de criminalidad y que vienen de situaciones donde hay mucha violencia, pero sin embargo que tienen la voluntad de cambiar sus vidas. Uno de los problemas más severos que afecta a este sector de la población es la pobreza y la falta de oportunidades, ya que las políticas actuales y planteamientos sobre la violencia dejan de lado algunas condiciones subyacentes que son la causa del comportamiento en donde no se les permite una verdadera reinserción. Combatir la pobreza, eso es el objetivo principal de nuestra organización. Trabajamos en zonas rurales, pero también urbanas, con poblaciones vulnerables, poblaciones que son de escasos recursos. Y el trabajo que hacemos con jóvenes forma parte del objetivo que tenemos en combatir la pobreza. Algunos de los jóvenes que se han beneficiado de este proyecto manifiestan cómo los aprendizajes le han generado éxito en su vida. Para mí el programa ha sido como de gran beneficio, ¿verdad? Ya que ha venido a cambiar mi vida en lo personal, porque gracias al programa pues yo también obtuve lo que sería una beca estudiantil. Y en lo que ellos me están apoyando y colaborando, ¿verdad? Pues realmente los componentes que recibimos de parte del programa fueron muy exitosos. Cabe mencionar que gracias a este proyecto los padres de familia y miembros de la comunidad se involucran en actividades de apoyo a la educación, como el mejoramiento de infraestructura y preparación de alimentos para las escuelas. Asimismo, los defensores de derechos humanos aseguran que han aumentado las denuncias por desplazamiento forzoso de docentes, alumnos y hasta padres de familia, y esto por diversos problemas que se suscitan en su comunidad, en su aldea, en esa área rural, pero el principal problema aquí es la inseguridad. Según organizaciones de derechos humanos, en la actualidad se registran una gran cantidad de denuncias por desplazamiento forzado en diferentes zonas del país, en donde se enfocan en diferentes escenarios. En el caso de los niños, niñas y adolescentes, se suscita por el reclutamiento forzado, que es una modalidad de trata de personas. ¿Qué pasa? Estos niños, estas niñas están siendo reclutados de manera forzada por estos grupos criminales para obligárseles a realizar acciones ilícitas como sicariato, tráfico de drogas, tráfico de armas. En el caso de las niñas, inclusive para explotación sexual. La explotación sexual donde se realiza dentro del grupo criminal. En el caso de los docentes, en muchos casos, es también por el cobro de la extorsión. Hay grupos criminales que cobran extorsión a los docentes que trabajan en ciertas comunidades, generando que haya una persecución contra esos docentes, y en algunos casos que hemos documentado, eso ha generado incluso que estos docentes se vean en la obligación de abandonar el país. Desde el punto de vista de estas organizaciones, la falta de voluntad política y de compromiso por parte de los gobernantes es lo que ha permitido que este tipo de problemas siga creciendo. Es importante mencionar que no hay una voluntad política. Realmente el Estado tanto es responsable por el desplazamiento interno que causan los operadores de justicia, como también es responsable por el desplazamiento que causa el crimen organizado. ¿Y por qué? Porque recordemos que es obligación del Estado de Honduras brindarnos seguridad para poder desarrollarnos en nuestros plenos ejercicios y gozo de nuestros derechos humanos. Ante esta situación y en vista de la evidente despreocupación por parte del Estado, organizaciones como CIPRODE presentará ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos todos los expedientes recopilados hasta la fecha, con lo que buscan sentar un precedente y la creación de leyes que brinden seguridad a estas personas. Y ante todas estas adversidades y el pírrico salario que devengamos actualmente, los docentes continuamos financiando y sosteniendo de pie la escuela pública.
Fabiola López Cáceres, docente de la montaña de Azacualpa, expresa con profundo dolor el abandono por parte del gobierno, ya que su centro educativo se cae a pedazos y lo poco que reciben es gracias a las ayudas externas. Prácticamente nosotros estamos olvidados, hasta incluso de la misma alcaldía, ¿verdad? El ministerio está aquí, que es de Estados Unidos, es el que nos está apoyando. Gracias a Dios, ellos pues vinieron y los recibimos por eso, porque ellos son los que han dado material didáctico, alimentación. Estuve parte de un tiempo, estuve vendiendo pescados para que la ganancia pues me dieran para apoyarme con lo que es material didáctico, porque el material didáctico no lo teníamos. La entrega y el amor a sus niños es admirable. Siendo unidocente, dedica más tiempo en su centro educativo para mejorar los niveles de aprendizaje de sus alumnos. Yo los recibo 3 grados en la mañana y 3 grados en la tarde, que si bien es cierto, no me están pagando doble plaza. Ahí aclaro, ¿verdad? Porque muchos se dan a entender, malos entendidos. A mí me paga solo una sola plaza, y nos dieron jornada extendida, cual no se pagan las 54 horas, solo nos pagan plaza de 36 horas. Asimismo, como complemento a la merienda escolar, esta docente junto a sus alumnos y padres de familia siembran hortalizas en su huerto escolar para luego consumirlo. El huerto escolar es un complemento que va con lo que es la merienda escolar. Ante esta adversidad, los docentes continúan de pie sosteniendo la escuela pública y formando el presente y futuro de los niños y jóvenes. Y es que otro factor también es la falta de libros de texto, especialmente en las áreas rurales, aun cuando el presidente y el ministro de Educación asegure que los centros educativos están dotados de libro de texto. Esta es una de las mayores limitantes para los docentes en estas áreas, mayormente cuando son unidocentes y bidocentes, ya que esto no contribuye al aprendizaje de los estudiantes. La falta de libros de texto es una de las grandes limitantes en los centros educativos de zonas rurales, y los pocos que hay están desfasados, rotos y viejos, y esto dificulta la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. Nosotros trabajamos en material didáctico, nos apoya también en lo que son los padres de familia. A veces cuando no tenemos libros, pues el padre de familia lo fotocopia para que los niños puedan trabajar. Porque si usted puede observar, si usted mira los libros que tenemos, son viejos, pues. En cuanto a lo que son las pruebas formativas, que son estos libritos, a nosotros quien nos lo está proporcionando es la alcaldía. Ellos nos están facilitando por medio de la dirección municipal. Aquí en la comunidad de La Lima, los padres de familia son unos padres muy comprometidos con la educación de los niños. Ellos pasan pendientes, si se necesita algún material, pues ellos están muy anuentes a colaborar con la compra de los materiales, siempre para la educación de los niños. Y es que sin duda los niños y jóvenes son el sector más vulnerable y desprotegido en nuestro país. A la fecha ya suman más de 6.294 los niños deportados, la mayoría provienen de México. Al no lograr el mal llamado sueño americano, muchos buscan una reunificación familiar y otros por factores económicos, y esto continúa poniendo en riesgo la vida de nuestros infantes al no garantizar sus derechos fundamentales en el país. Las deportaciones de menores hondureños suman a la fecha 6.294 durante este año. Aún hay cerca de 8.000 menores en Estados Unidos. Cada hora se va más de un niño o una niña del país, es decir, cada día más de 24 niñas y niños salen del país, sobre todo por el tema de violencia, por el tema de falta de oportunidades. Y esto es una tragedia, digamos, porque significa que alrededor de unos 10.000 chicos y chicas se van cada año. Y en lo que va de este año ya se han deportado casi 6.000 niños y niñas desde México y Estados Unidos,
y hay otros 8.000 detenidos en Estados Unidos. Según lo manifestado por el director de Casa Alianza, Guadalupe Ruelas, el mayor número de menores deportados llega desde México. El mayor número de deportaciones al año son niños que son identificados y detenidos en México y luego deportados. Algunos otros llegan a Estados Unidos, son detenidos, otros y otras logran, digamos, llegar e insertarse con sus familias o con alguna persona conocida. Según Ruelas, aún existe una mora del gobierno norteamericano en cuanto al reencuentro de padres que fueron separados de sus hijos. Hay todavía una mora de casos que porque los padres ya no están allá o porque la burocracia norteamericana no ha logrado sacar adelante los casos, siguen estando separados. Por otra parte, cerca de 400 centros educativos en el país se encuentran a la merced de grupos delincuenciales que ya han cobrado la vida de docentes y estudiantes. Ante esto, para muchos sectores, también desde nuestra organización lo hemos planteado, la militarización no es una solución, ya que las armas dentro de los centros de enseñanza generan más violencia. Con la militarización de centros educativos en el país, el gobierno busca resolver los problemas de violencia e inseguridad dentro y fuera de estos. Sin embargo, no es la forma más correcta, expresan algunos expertos. Esto solo responde a una política totalmente equivocada del gobierno, que con militarizar quiere resolver los problemas de la violencia, los problemas de inseguridad y atacar una problemática en los colegios que no debe ser atacada por los militares, sino que debe ser atacada por un proyecto más amplio, un proyecto de seguridad ciudadana podría ser. Jaime Flores manifiesta que son cerca de 400 centros educativos en el país los que se encuentran a merced de grupos delincuenciales que ya han cobrado la vida de alumnos y docentes, por lo que los militares no es la mejor opción. Calcula en el país por lo menos que hay casi 400 centros escolares, háblese de escuelas y háblese de colegios, que están totalmente a merced de delincuencia organizada. No va a poder el gobierno resolver el problema de la violencia de 400 centros escolares militarizando. Se requieren además recursos, se requieren además otro tipo de infraestructura. Por su parte, Wilfredo Méndez manifiesta que esta situación puede generar algún tipo de contradicción entre los estudiantes, ya que quienes en la calle los agrede es puesto por las autoridades para cuidarlo. El hecho de que haya un número determinado de centros militarizados no significa que ese sea el número máximo, sino que aumenten razón de cualquier tipo de denuncia, emergencia, que responden de esta forma militarizando los centros. ¿Cuál es el problema en esto? El problema es que hay una enorme contradicción, puesto que los jóvenes son perseguidos y asesinados por entes del Estado, con ejecuciones extrajudiciales, persecución. Usted puede ver cómo se criminaliza a los jóvenes, cómo los estudiantes son objeto prácticamente de calificativos como vándalos. Los jóvenes en los centros de educación media y universitarios que protestan son víctimas de un ataque brutal militar y policial. Entonces hay una contradicción. Pone usted a aquellos que agrede en los centros educativos supuestamente a cuidarlos. El meter armas y hombres armados dentro de un centro educativo no es sinónimo sino de violencia, expresó Jaime Flores. Bien, y la Junta Central Ejecutiva de nuestra organización, así como la Junta Directiva de la Seccional 1, tienen el honor de invitarle a nuestra grandiosa fiesta en ocasión de celebrar el Día del Maestro Hondureño mañana viernes 21 de septiembre a partir de las 7 de la noche en el Centro de Eventos Vista Hermosa, ubicado en Residencial Las Uvas de Tegucigalpa. La ubicación la puede encontrar en nuestras redes sociales, en nuestra página oficial de Facebook. Recuerde llevar su carnet de afiliación, una invitación extendida por parte de la Junta Central Ejecutiva del Colprosuma para cada uno de nuestros afiliados. De esta manera es momento de presentar nuestra opinión editorial esta noche titulada El discurso del presidente y un pacto social para salvar a la educación pública. Luego de escuchar nuestra opinión editorial, escucharemos al presidente de nuestra organización y el planteamiento que mostramos ante este tema. Muy buenas noches. Opinión editorial.
en Acontecer Colprosuma. El discurso del presidente y un pacto social para salvar la educación pública. El ministro de Educación, Marcial Solís, ha logrado por primera vez en los últimos 10 años que la sociedad, los medios de comunicación y el gobierno pongan atención a la enorme crisis que está viviendo la educación pública en Honduras. Los últimos 3 ministros, Marlon Escoto, Rutilia Calderón y Marcial Solís, establecieron diferencias en su forma de dirigir y conducir el Ministerio de Educación Pública. Marlon Escoto dejó destruida y en calamidad total la escuela pública. Su peculiar y absurda forma de gerenciar logró que los gobiernos en que él trabajó o a los presidentes que él rindió pleitesía abandonaran la escuela pública, desprestigiaran a los docentes a tal grado que logró que el pueblo estuviera en contra del Magisterio Nacional. Escoto, con su estilo antieducación pública, logró que los niveles e índices académicos cayeran y desató una persecución y cacería en contra de los líderes y dirigentes magisteriales y de igual forma de maestros en todo el país, desde luego obedeciendo y siendo apoyado por los presidentes en su momento. Rutilia Calderón, en su efímera gestión, logró devolverle la tranquilidad al sistema educativo. Sin embargo, en su sana y juiciosa intención, no logró nada. Y dicho por ella misma, públicamente expresó que para salvar la educación pública, la cual se encuentra en terrible calamidad, se necesita el doble de presupuesto para tener una verdadera calidad de la educación pública. Con Rutilia Calderón, igual que Marlon Escoto, el magisterio y el pueblo hondureño nunca pudieron dialogar para poderle buscar soluciones a los urgentes problemas de la educación pública. Con el ministro Marcial Solís, al contrario, él desde el inicio de su gestión expresó que era necesario y urgente establecer un diálogo con el magisterio, con los padres de familia, diferentes sectores de la sociedad y lógicamente con el gobierno de la República. Expresa categóricamente que el problema de educación no debe de ser únicamente del gobierno y los docentes, sino del pueblo en general. Expresión que en el Colprosuma compartimos totalmente. Bajo el criterio anterior, la Junta Central Ejecutiva del Colprosuma le solicitó una audiencia al actual ministro para plantearle la calamidad en que se encuentra el sistema educativo y la urgente necesidad de convocar a los docentes, padres de familia y sociedad civil para construir un pacto para salvar la educación pública. El ministro de Educación, con buen criterio y para romper el antidiálogo, aceptó reunirse con los colegios magisteriales y con el Colprosuma en particular. Dichas reuniones se realizaron en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. En la última reunión, el ministro de Educación manifestó su total interés por la iniciativa planteada por el Colprosuma y el Magisterio Nacional de convocar a un pacto nacional, la cual presentaría de inmediato al presidente de la República. El 18 de septiembre del presente año, el presidente de la República, haciendo y estableciendo lo prometido por el ministro, convocó a una conferencia para impulsar la iniciativa de un pacto nacional para salvar la educación pública. En su discurso, el presidente felicitó a los docentes por su gran labor en las aulas de clases, felicitó a los presentes, alcaldes, iglesias y cooperantes por su presencia en dicho evento. En dicho evento solo habló el presidente, el ministro de Educación y un alcalde. Para ser sinceros, no estamos seguros para qué nos invitó, si para decirnos que ya está todo hecho o para plantear que mediante una convocatoria o un pacto se construiría un verdadero modelo educativo de nación, en donde integrados todos los sectores de la sociedad se propongan los grandes cambios para salvar la educación pública. El presidente, en sus pincelazos y expresiones de buena voluntad, señaló que este era el primer acercamiento entre el gobierno
y la dirigencia magisterial, cosa que no se había logrado durante los últimos 10 años, por barreras que se consideraban insuperables. Esta última expresión todavía no logramos entenderla en su totalidad. El pacto social y el discurso del presidente todavía no logramos enlazarlos porque el presidente en su disertación nunca expresó cuál iba a ser la mecánica junto a la sociedad civil para establecer el tal ansiado nuevo modelo educativo como resultado de un diálogo nacional. En una plática de pasillo, antes de la conferencia, el ministro de Educación nos manifestó que más adelante, al haber una oportunidad, nos iba a llamar, refiriéndose a los colegios magisteriales, cosa que con ligereza podemos establecer que podría tratarse de que ese posible llamado en el futuro serviría para construir una mesa de trabajo, para construir un nuevo modelo educativo. Para ser sinceros, este hecho no lo creemos, por lo expresado por el presidente en el monodiálogo. Pareciera que ya todo está hecho y que todos los demás vamos a ser simples ejecutores, como ha sido siempre, para después terminar diciendo que somos los docentes los responsables de los fracasos. Al presidente y al ministro de Educación les expresamos que esta mecánica siempre ha sido la mecánica del fracaso, porque al no incorporar los sectores de la sociedad, principalmente a padres de familia y docentes, al no saber con quiénes hablaron, este plan ambicioso, ya también les anunciamos el fracaso. El Colprosuma apoya la iniciativa de un gran pacto nacional para salvar la educación pública, convocada por el gobierno y coordinada por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Solo de esa forma podríamos garantizar que el nuevo modelo educativo responda a los intereses del pueblo hondureño y que además sea respetado por el próximo presidente y los próximos gobiernos, que no suceda como el pasado, que solo plantean planes de gobierno y no de país. Hasta el momento lo único que han hecho son leyes para perseguir a los docentes, para desprestigiar a los maestros y desmeritar la educación pública. No se ha logrado una nueva ley que dignifique la carrera docente y al contrario lo que se ha hecho es conculcar los derechos de los maestros y se nos han negado nuestros ajustes salariales que conforme a la ley nos corresponden y han condenado a los maestros a que vivan en una permanente y total calamidad. Felicitamos al ministro Marcial Solís por la iniciativa de convocar a un pacto nacional para salvar la educación pública. Pero si el ministro de Educación no convoca a la sociedad civil, incluyendo desde luego a los docentes, lo único que quedará es el discurso del presidente: la educación pública de calidad nunca se va a lograr en Honduras. Este país seguirá condenado al atraso y subdesarrollo. Defendamos la escuela pública, rescatemos el aula de clases, porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha. Junta Central Ejecutiva del Colprosuma. Panorama gremial educativo en Acontecer Colprosuma. Profesor Roberto Troche, se celebró un cumpleaños más de los maestros, un aniversario más, un festejo más del Día del Maestro. Sin embargo, los docentes continúan con el mismo salario de hace ya casi 10 años, ganando lo mismo. Ante esto, el Colprosuma, esa organización, pues, ¿qué dice a las autoridades? Bueno, nosotros presentamos una propuesta salarial al gobierno, una propuesta en base a la ley vigente, en base a lo que tenemos hoy. Esa propuesta nosotros hemos planteado de que la queremos un reajuste para los maestros, pero ya que sea incluido en este presupuesto para que a partir de enero del otro año los compañeros tengan un reajuste a su salario debido al costo de vida. Eso lo hemos hecho porque ese es un deber y sabemos que los maestros ganan 9.863 y otros funcionarios del gobierno están ganando 200.000 empiras. Es una
una diferencia abismal y muy grande y hasta todo cierto punto discriminativa, porque los profesores también tienen maestrías, tienen doctorados, tienen el 95% tienen una licenciatura. En ese sentido, el gobierno tiene que, y la sociedad debe de responderle también a los que construyen patria, a los que construyen generaciones de este país. Profesor Roberto, y con relación pues al pacto social por la educación que ha propuesto el presidente de la República, en donde ya la noche de ayer presentó la comisión que va a trabajar en este pacto, ustedes como organización, el planteamiento que hacen, la postura de la organización, ¿cuál será en este caso? Bueno, nosotros lo que es un pacto por la escuela pública creemos que es una necesidad en el país. Nosotros como educadores, Colprosuma ha abanderado esto desde inicio presentamos el documento al ministro y el ministro se comprometió en ese tiempo de hablar con el presidente sobre la propuesta nuestra y surge ayer ese escenario donde el gobierno está planteando ya un pacto por la educación de calidad del país. Creo que ese pacto hay que estructurarlo. Ayer el presidente nombró una comisión, esa comisión debe de conocer las variables y creemos que esa comisión lo que va a hacer es estructurar el plan y convocar a unas mesas sectoriales, mesas de diálogo en el país, y nosotros hemos pedido que lo dirija la Universidad Pedagógica porque es quien rectora y quien dirige la educación. Esperamos que las personas que nombraron, yo conozco a Rutilia Calderón, conocemos a Ramón Ulises Salgado, expertos en educación, y también el ministro de Educación, que es una persona muy preparada, construyó la ley fundamental y creemos que son herramientas que el Estado tiene que utilizarlas. Ahora el Estado le corresponde también organizar esa mesa de diálogo, mesas de diálogo, para que construyamos un escenario, un diagnóstico de lo que tenemos y de qué no tenemos bueno, y partir sobre las fortalezas que tiene y debilidades que tiene el sistema educativo, que juntos la podemos construir. Recuerde que los principales actores para cualquier reforma educativa deben de ser los docentes, deben de ser los alumnos y los padres de familia. Nosotros, a la par de eso, concluimos que como sociedad la empresa privada no puede abandonar el sistema educativo del país, porque esta es la generación de hondureños del futuro que vamos a estar. El gobierno por su parte tiene que estar en ese proceso, tienen que estar los países cooperantes porque son los que aportan el dinero y que vigilen y que esos recursos que los países cooperantes brindan al país en materia educativa lleguen a los niños, lleguen a cambiar la mentalidad del niño, a cambiar un modelo educativo que hoy por hoy no responde a las exigencias mundiales. Entonces hay que cambiar ese modelo y hay que avanzar en un sistema educativo que incluya una formación integral de la población para que los nuevos hondureños respondan a los sagrados intereses de la patria Honduras. Profesor Roberto, para terminar, ¿cree usted que estas mesas sectoriales, como usted lo dice, o esta comisión que presentó el presidente de la noche de ayer debería estar integrada también por docentes, ya que el docente es quien realmente conoce la necesidad de su escuela, la necesidad de su aula de clase? Es que esas personas creo que son los que van a encargarse de estructurar un convenio, una mesa de diálogo. Yo pienso que ellos van a llamar a los diferentes sectores que nosotros hemos hablado, y juntos vamos a construir un esquema. Yo pienso que quizás ellos son los responsables para que tengan ese contacto directo con el gobierno, con el presidente en este caso, y creemos así, ¿va? Pero que ellos mismos se van a encargar de unir a los sectores para que construyamos una mesa de diálogo y construyamos todos los sectores de los hondureños, todos los hondureños sentados en una mesa, construyamos un sistema educativo que responda a los sagrados intereses de Honduras. Si no se hace así, no va a tener éxito. Si no se construye desde ese punto de vista, no se va a tener éxito. Quienes están hoy al frente, que lo nominaron como una comisión de apoyo a la Secretaría de Educación, ellos tienen que tener claro que ellos por sí solos jamás van a poder hacer un pacto por la escuela pública porque no la conocen, no conocen sus debilidades, no conocen sus fortalezas, no conocen cómo está el sistema educativo, y en esa comisión yo lo valoro dos personas, que es Rutilia y que es Ramón Ulises Salgado, que conocen el sistema educativo, pero lo conocen a nivel superior, no lo conocen desde el interior, desde la tierra adentro, desde el niño que va descalzo a la escuela, desde el padre de familia que
que construye la tierra y labra la tierra para hacer su milpa. Desde ahí no la conoce. Quienes conocen ese tema somos los docentes, y somos los docentes los llamados a ser primeros, a construir este pacto, y como Colprosuma lo ponemos, Colprosuma se pone al servicio de Honduras, no al servicio de una institucionalidad del gobierno, no, se pone al servicio de la niñez, de los jóvenes y de toda la patria. Panorama gremial educativo en Acontecer Colprosuma. Buenas noches, compañeros y compañeras, es un placer con ustedes estar en su programa Acontecer Colprosuma y en su segmento Panorama gremial educativo este jueves 20 de septiembre del año 2018. En esta oportunidad tenemos como invitado especial al catedrático de la Universidad Pedagógica Nacional, el licenciado Julio Navarro. Licenciado Julio, bienvenido. Gracias, encantado por la invitación. Licenciado, hoy el presidente de la República invitó o llamó a un pacto social por la educación a la dirigencia magisterial, prácticamente para imponer un nuevo modelo educativo donde se habla de la segunda gran reforma educativa que, dice él, será financiada por cooperantes internacionales, donde se habla de la profunda crisis en el sistema educativo. Licenciado, pero no se habló de la instalación de una mesa de diálogo. ¿Qué opina usted sobre esto? Mire, yo creo que en Honduras es necesario pactar. Y hay unos pactos que tienen que ser nacionales y otros pactos de carácter sectorial. Sin duda, mire que la educación, porque es un eje transversal de todas las sociedades, tiene que ser un pacto nacional. Pero si el gobierno está dispuesto a pactar con los que tenemos que ver directamente con la educación, que son profesores, son padres de familia y es el gobierno, pues habría que darle la ventaja de que busca mejorar nuestro sistema educativo. Pero un pacto por la educación, ¿de dónde debería partir? Hoy en día, mire, aunque uno no lo crea, hoy tiene que partir por la cobertura. Hemos perdido cobertura, cosas que teníamos resuelto prácticamente en la década del 80 la terminamos y el 90, pero hoy venimos a esta década y la cobertura en primaria se nos ha caído. La cobertura en preescolar ha venido creciendo, pero 2 puntos, 3 puntos por año, y eso no es fundamental para poder romper los niños que se quedan fuera del sistema de educación preescolar. Ese es un punto para pactar. Gobierno de la República, ¿está dispuesto usted a permitir que 240,000 o 210,000 niños de preescolar se matriculen este año en centros educativos de preescolar o en escuelas primarias? Díganos, eso es muy importante en un pacto. ¿Cuántos profesores vamos a necesitar para eso? ¿Cuánto material didáctico vamos a necesitar para eso? ¿Cuánta merienda escolar podemos ocupar para un 64% de esos niños que están en pobreza? Yo creo que todos estaríamos dispuestos a pactar sobre eso, pero también tendríamos que ponerle un cronograma, porque mire, pactar por pactar para cumplir un protocolo no es suficiente. En educación primaria hemos perdido prácticamente un 14% en educación primaria de cobertura. Mire, nosotros antes teníamos problemas en educación primaria de 3er grado para allá, que prácticamente el 58% de los niños se nos iban. Pero todas las cosas que hicieron en el 90 y a principios del siglo logró mejorar la retención escolar, pero hoy se nos ha vuelto a caer por razones que todos conocemos, problemas de migración y también problemas de pobreza. Y otro elemento que hay en algunas ciudades importantes del país, el problema de la violencia, la falta de seguridad para los niños que llegan a la escuela. Gobierno, pactamos sobre recuperar la matrícula en educación de 1º a 6º grado, ese es un buen punto. Pongámosle qué necesitamos. ¿Vamos a necesitar profesores? ¿Vamos a necesitar aulas? Sin duda. Y en educación media,
educación media, y hasta el momento hemos hablado de educación básica, que según la Constitución es obligatorio. Y al ser obligatorio, el principal responsable de que se dé eso es el gobierno de la República, porque es el que administra la autoridad para cumplir lo que es obligatorio. En educación media nunca hemos pasado en Honduras del 500,000 de estudiantes. O sea, a pesar de que hay una enorme cantidad de centros educativos que se crearon a principios del 90 y después en el 2000, y muchos de esos centros educativos, el anterior ministro de Educación que estuvo, los cerró. Y entonces eso ha bajado también la cobertura en educación media. Educación media tenemos compromisos en un pacto de actualizar las carreras de acuerdo a las demandas del mercado laboral, que en los últimos 15 años el mercado laboral ha cambiado totalmente. Y entonces nosotros necesitamos preparar aquellos cuadros intermedios que necesitan incorporarse a la actividad laboral con unas carreras que sean más pertinentes. Gobierno, ¿usted está dispuesto también a pactar sobre eso, que implica recursos? ¿Qué es también necesario para los profesores pactar? La infraestructura. Si usted hace una revisión de infraestructura educativa, de centros educativos, de colegios, de escuelas y kinderes, mire, con el respeto que merecen algunos países de África, en Honduras estamos africanizados realmente en el problema de la infraestructura. De eso hay fondos, no para hacerlo de forma inmediata, porque eso es imposible, porque la mora acumulada ha sido mayor, pero hay esfuerzos para destinar a recuperar un poco la estructura física de nuestros centros educativos. ¿Qué compromiso tenemos los profesores en un pacto? Pues miren, en un pacto los profesores tenemos el compromiso fundamental, primero, de la disciplina laboral que ya hemos probado que se puede tener. 2, de la capacitación permanente de los docentes para estar actualizados. Y 3, la convivencia que debemos de tener con los padres de familia para hacer un esfuerzo de que los niños lleguen a complementar sus capacidades, sus competencias, su cultura ciudadana a una escuela que comenzó a formarse dentro de la familia. Entonces, mire, esos son temas, me parece a mí, un poco sectoriales que como profesores necesitamos pactar. Pero hay un elemento también que hay que preguntarle al gobierno. El gobierno de la República, desde el 2010 para acá, a los profesores les congeló el salario. Perdón. A todos los empleados públicos, el gobierno del 2010 para acá les ha reconocido incrementos por costo de vida, pero ha dejado al margen a los profesores. De manera que hoy los profesores están empobrecidos, pauperizados y casi en calamidad doméstica. Gobierno, no nos vamos a seguir quejando de que no incrementó a los profesores, pero en este nuevo pacto está dispuesto a reconocer el incremento de salario al profesor para que pueda tener las condiciones mínimas de sobrevivencia como trabajador. Eso también debe ser parte de un pacto educativo que se dé en nuestro país. Con esos compromisos, esperaríamos nosotros que la sociedad en general, que las fuerzas económicas, que las fuerzas sociales pudieran tener simpatías, porque en el país creáramos un clima de educación, de compromiso a formar nuevas generaciones que necesita el país, generaciones que necesita el país hoy en un mundo interconectado y que uno no puede refugiarse en las viejas tradiciones culturales que uno tiene. Cuando hay una invasión del sistema mundial, tanto en preferencias, en hábitos de consumo, en competencias ocupacionales, que nuestro sistema educativo hasta el momento no tiene todas las ventajas que debería tener con relación a otros sistemas educativos. Licenciado, para este día el presidente convocó a la dirigencia, como le dije anteriormente, y a los alcaldes. ¿Por qué razón no convocaría a todos los sectores para una verdadera propuesta de nación?
Óigame, pero mire, esa es una gran noticia, que usted me diga que el presidente convocó a la dirigencia magisterial. Eso no se había hecho creo como desde 2012. ¿Desde el gobierno de Pepe Lobo? Desde el gobierno de Pepe Lobo, o sea, nos han ignorado. Han ignorado a los profesores. Entonces, pero ese es un buen indicador de que ya el presidente reconozca que tiene que dialogar con la dirigencia del magisterio, ¿va? Porque antes ha habido totalmente ignorancia, discriminación, etcétera. Entonces yo creo que está bien el primer paso, mira. Dialogar primero con los protagonistas fundamentales del sistema educativo, que son los profesores. Llegar a un acuerdo con profesores, después nosotros con padres de familia, con alumnos y todo, para después, digo yo, venderles todo este pacto que se pueda lograr con el gobierno al resto de la sociedad. Porque decíamos, el resto de la sociedad no lo podemos ignorar, sí, porque la educación es un transversal. Entonces yo lo miro realmente bien, ¿va? ¿Qué seguimiento se le va a dar? O sea, la reunión no ha sido nada más como un indicador de visión política del Estado, sino porque está dispuesto realmente a darle seguimiento a los compromisos que se puedan lograr. Me parece interesante. Muy bien, usted sabe que dentro de las alcaldías o ahora hay un organismo que se maneja a nivel de municipios, que son los CONDES, que es parte de la Ley de Fortalecimiento y Participación Ciudadana, y se crearon los famosos CONDES, que son los comités municipales de desarrollo educativo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vería usted esta participación de los CONDES dentro de este pacto social que pretende la ley? Vea, el magisterio siempre tuvo sospechas de los CONDES, de que los CONDES eran una instancia de carácter político, que no buscaban realmente propósitos educativos, sino que buscaban de cómo intervenir sectores ajenos a la educación, a la actividad que desarrolla el maestro, ya fuera de controlador, de supervisor o también de reclutamiento de profesores. Pero la idea en general de un CONDE, sí, yo creo que la podríamos transformar y tratar de convencer a los alcaldes que no es suficiente poner cemento por donde van a pasar los pobres o por donde van a pasar los analfabetos, sino que además de poner cemento, que yo no digo que está malo que puedan arreglar las calles de sus municipios, deberían de poner cemento en las estructuras de los centros educativos. Los alcaldes debían de destinarse a que un alcalde se sienta orgulloso de los centros educativos. Yo siempre, mire, anoto el alcalde de Cantarrana. Usted va a ver las escuelas de Cantarrana, son realmente escuelas casi de primer mundo, en pueblitos, en aldeas muy alejadas del centro urbano. Esa actitud que debían de tener los alcaldes puede darle más resultados a ellos en la legitimidad política que tienen que andar poniendo solo cemento. Entonces, mire, el magisterio debía replantearse la opinión que tenemos sobre los CONDES y podríamos darle una orientación que realmente vaya en beneficio de intervenir sobre esos indicadores negativos que últimamente hemos tenido en educación. Ahora bien, el presidente dijo que aspiraba a una educación de clase mundial, pero ¿cómo aspirar cuando los centros educativos están destruidos, sin agua, sin servicios básicos? Claro, mire, a mí me parece que la aspiración a tener una educación de clase mundial está bien como aspiración, ¿va? Pero ¿cuáles son los factores asociados a eso? Factores asociados son infraestructura, factores asociados son alimentación de los niños. ¿En qué capacidad van los niños a nivel alimentario a la escuela? Implica formación inicial y formación permanente de docentes. Implica supervisión, monitoreo de los docentes como tal. E implica asignar el presupuesto necesario para ese tipo de actividades. ¿Cómo ve usted que él planteó que el 40% de la tasa de seguridad será destinada a educación? ¿Cuáles tendrían que ser las prioridades? Mire, sobre tasa de seguridad, habría que preguntarle al presidente si la tasa de seguridad de los próximos 3 años ya la gastaron o está comprometida.
según los financistas que conocen eso, dicen que la tasa de seguridad ya está comprometida. Entonces, el presidente debe decirnos qué cantidad significa ese porcentaje de la tasa de seguridad para invertirlas en la infraestructura, invertirla en material didáctico, principalmente textos, e invertirla en merienda escolar, para decirle unas 3 cosas nada más, porque ya lo otro es mucho más grande. Entonces falta que el presidente descifre, porque recuerde que la tasa de seguridad se ampara en un secreto de Estado. Entonces no sabemos qué cantidad. Porque mire, cuando el presidente habla de que va a destinar un 40% de la tasa de seguridad, tenemos que definir prioridades. Porque es cierto que tenemos déficits en los indicadores de educación, pero algunos son más profundos. Y entonces ese presupuesto tenemos que priorizarlo. Primero en qué lo vamos a invertir y en qué no. A mí se me ocurre que debemos de iniciar, mire, por tener cobertura completa de educación preescolar. Es la base fundamental para es la base para comenzar y ver si realmente vamos en serio. Sí. Vamos en serio. Yo creo que los profesores en los últimos años han demostrado disciplina, han demostrado entrega, han demostrado amor a su escuela. Mire, los profesores, muchos de ellos, son los únicos que entran a zonas de alta conflictividad social, porque esos profesores tienen, mire, el reconocimiento de sus alumnos, que por las condiciones de vida de la sociedad de hoy, muchos de esos alumnos fueron empujados a la violencia, ¿va? Pero reconocen al profesor, mire, como el elemento que cumplió un papel en esa aldea o en ese caserío o en ese barrio. Entonces, presidente, si usted dice que va a dar un 40% de la tasa de seguridad, díganos cuánto equivale ese 40%, para que en base al pacto comencemos a definir prioridades, a garantizar desembolsos y a fiscalizar la entrega y el uso de esos desembolsos. Licenciado, ya para finalizar, ¿cuál es el criterio académico sobre lo que el presidente dijo ahora en esta reunión? Vea, cuando él dice que va a hacer una segunda reforma, yo en eso de primera, segunda y tercera reforma en educación no creo. Porque miren, la educación de calidad o educación pertinente comienza por 2 cosas muy aparentemente sencillas. La competencia de saber leer y saber escribir comprensivamente. Si eso lo logramos nosotros, tal vez no en el primer grado, por las debilidades que hay de pobreza en Honduras y todo, pero si eso lo logramos plenamente nosotros en el primer ciclo escolar de primero, segundo y tercer grado, habremos hecho algo muy importante. Y además el cálculo matemático, la base del cálculo matemático de las 4 operaciones, sumar, restar, multiplicar y dividir. Si eso lo tenemos a tercer grado, nosotros habremos garantizado que los siguientes grados será una acumulación y ruptura a la vez de conocimientos para el niño. Pero un pacto de calidad, ¿dónde debíamos también iniciar en esos indicadores de una nueva reforma? ¿Por qué nosotros no hacemos un examen censal a los niños que salen de tercer grado? Para comenzar, para saber cuáles son las competencias que tienen. Y si no tienen todas esas competencias, mire, destinaríamos los primeros 5 meses del siguiente año para lograr equilibrar esas competencias y que el niño pudiera pasar al 4º grado con menos dificultades. Eso sería un indicador de calidad. Naturalmente, si nosotros el otro año comenzamos con eso, los frutos de la calidad no los va a ver de un año a otro, porque los frutos de la calidad se ven en el ciudadano como tal, en el ciudadano con competencias ocupacionales, con competencias de conocimiento, pero también con actitudes ciudadanas, de compromiso en la comunidad, de compromiso en la familia, de compromiso en la sociedad, de sentido de pertenencia, de valores que en alguna forma en nuestro país se han ido deteriorando. Y eso mire, culminaría con algo tan importante que necesitamos
en nuestra sociedad, la valoración social del docente. Cuando el presidente habla que vamos a tener una educación mundial, hay que decirle que mande gente a Japón y que vea en Japón, que vea en Alemania, que vea en Inglaterra, que vea en Francia cuál es la valoración social que se tiene del docente, porque ese es el que nos va a garantizar si realmente la educación nuestra rompe con lo que hasta actualmente hemos tenido y nos iniciamos en un mundo más competitivo y más globalizado, donde la educación es el indicador fundamental para poder estar a la altura del siglo que vivimos. Muy bien, le agradecemos, licenciado. Quedamos informados sobre esta reunión que el presidente tuvo ahora con algunos sectores sobre el nuevo pacto que él pretende realizar sobre la segunda reforma que él llama de educación. Le agradecemos, doctor. Gracias. Un placer. Buenas noches, compañeros. Bendiciones. Hemos presentado su programa Acontecer Colprosuma. Será hasta el próximo jueves en una nueva emisión. Porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha.